Thank you very much, Professor Prodé. Our next paper leaves Islamic Andalusia and moves to non-Islamic Valencia. And this is presented by Alberto Garcia Porras, who is he has a degree in geography and history, and it's a joint paper with a number of authors from different institutions. And the subject is new archaeometric data about the Valencian late medieval blueware and lusterware and their relationship with other Mediterranean production. So I give the floor to Dr. Porras. Bien, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la organización de este congreso la posibilidad de poder presentar aquí los resultados de una serie de análisis que hemos realizado sobre materiales valencianos del siglo XIV. La primera advertencia que debíamos de hacer, por tanto, se refiere al propio título de la comunicación, que en principio no hemos visto obligados a modificarlo debido a que el mayor volumen de información lo teníamos sobre este conjunto de materiales y hemos considerado oportuno dejar el resto de las conclusiones referidas a otros materiales mediterráneos para un momento posterior. Por tanto, queríamos en principio centrarnos más en concreto en esta producción, la producción bajo medieval valenciana del siglo XIV, porque nos parecía especialmente interesante. Por otro lado, al principio habíamos propuesto un trabajo de un corte más de carácter histórico-artístico y, en cierta medida, debido al foro en el que nos encontramos, hemos creído en última instancia más oportuno realizar un trabajo más que haga más profundidad, que tenga un mayor interés por los resultados de carácter arqueométrico. El trabajo presente, por tanto, se plantea como objetivo fundamental profundizar en el conocimiento de las producciones cerámicas valencianas del siglo XIV. En el área valenciana, durante los últimos siglos medievales, se desarrollaron de manera especial las actividades alfareras, como todos conocemos. La documentación de archivo y las intervenciones arqueológicas en los últimos tiempos realizadas en este territorio lo muestran con especial claridad. Los productos cerámicos salidos de estos alfares estaban destinados en principio a satisfacer la demanda del área más próxima, aunque en poco tiempo cobraron celebridad en lugares más lejanos en donde fueron demandados. En cierta medida, estas cerámicas venían a ocupar en los mercados mediterráneos el espacio de otros grupos cerámicos norteafricanos del área tunecina o ibéricos nazaríes. La proximidad a algunos de estos espacios, la tradición alfarera, además del contexto político, social y económico de esta zona, propició el desarrollo de ciertas actividades con una destacada salida comercial, facilitando el desarrollo de este tipo de industria. Nos hemos interesado precisamente por estos momentos iniciales de este tipo de fabricación. Las cerámicas destinadas a estos mercados fueron las que presentaban recursos ornamentales más destacados, resultado de la aplicación de técnicas de producción relativamente sofisticadas. Son estas producciones las que nos interesan especialmente para este trabajo. A través de determinadas técnicas analíticas, ya lo expresará Claudio Capelli en adelante, hemos pretendido caracterizar varios grupos cerámicos valencianos con el fin de conocer el proceso productivo con el que fueron elaborados, materias primas empleadas y su tratamiento, técnicas de conformado, cocción y aplicación de revestimiento, etcétera, y que permitan distinguirlas de otras series similares, así como determinar posibles áreas de procedencia de los conocimientos tecnológicos aplicados. Nuestro objetivo es analizar la más temprana serie cerámica esmaltada producida en Valencia tras la conquista aragonesa. Por eso nos hemos centrado en los grupos adscritos cronológicamente al siglo XIV, las que podrían haber estado implicadas en un eventual proceso de transferencia de conocimiento tecnológico y que estuvieron implicadas, eso sí, en la constitución de un nuevo tejido productivo que sostuviera la producción de estas vajillas. Hemos analizado un total de 40 muestras, todas ellas sobre lozas esmaltadas en donde la decoración en su superficie adquirirán un protagonismo especial. La selección que hemos realizado de las muestras
no ha sido una selección de carácter aleatorio. Hemos seleccionado aquellos grupos basándonos en la información que tenemos de carácter arqueológico fundamentalmente y basado en las distintas series muy bien conocidas, las series decorativas de la cerámica valenciana de este primer momento. No hemos basado, por tanto, en esta información previa para hacer una buena selección de las muestras con un objetivo preciso, no caracterizar la cerámica valenciana en conjunto, bajo medieval, de la que ya tenemos muchos datos arqueométricos, sino de hacer una especie de zoom y concentrarnos en concreto en estas primeras producciones para intentar determinar posibles procesos de transferencia tecnológica y también para intentar aclarar cómo se produce este proceso de constitución de esta nueva industria, esta nueva artesanía en este espacio concreto. Las series analizadas son las siguientes. Ahí tienen un listado de las muestras. Lozas estaníferas decoradas en verde y negro, que se consideran las primeras producciones cerámicas esmaltadas elaboradas en el área valenciana tras la conquista aragonesa de este territorio. Esta cerámica, además, se divide en distintas series, todas ellas las hemos recogido en nuestro estudio. Loza valenciana verde y negro, en su serie clásica, que tiene una cronología, la más antigua, entre 1320 y 1350. Loza valenciana verde y negro, en su serie evolucionada, con una cronología central dentro del siglo XIV, la loza valenciana verde y negro esquemática, que tendría también su desarrollo entre mediados del siglo XIV e inicios del siglo XV. Otro grupo de cerámica estudiada, utilizamos el acrónimo propuesto por Jaime Coll en su último trabajo sobre la cerámica valenciana. Otro grupo analizado ha sido la loza valenciana dorada, que, como sabemos, comienza a producirse en Valencia a principios del siglo XIV. Para este segundo, sobre todo para el segundo tercio del siglo XIV, ya tenemos constatadas producciones en esta zona. Para el siglo XIV en concreto, puesto que esta producción continúa en adelante, contamos con tres conjuntos claramente diferenciados que hemos recogido en nuestro trabajo. El grupo malagueño primitivo, que se produjo a partir del segundo tercio del siglo XIV, o alrededor del segundo tercio del siglo XIV, el grupo malagueño evolucionado, con una horquilla cronológica similar, ambas dos series, aunque tengan la denominación de malagueño, son producciones valencianas. El grupo denominado Pula, que recibió la denominación por un antiguo descubrimiento en el lugar de Pula, en Cerdeña, y que abarca gran parte del siglo XIV, desde inicios del segundo tercio del siglo XIV hasta finales de esta centuria. Este sería el segundo grupo analizado, la cerámica dorada. Un tercer grupo de cerámica analizada, la loza turquesa, que tuvo su desarrollo durante el siglo XIV y XV, del que se tiene constancia en Valencia claramente. Y un cuarto grupo, la loza azul, que es una de las producciones más desarrolladas durante los siglos XIV y XV, quizás por tratarse de una vajilla más popular. Consistía en trazar diferentes diseños en azul sin el acompañamiento de otros trazos de diferente gama cromática. Para el siglo XIV en concreto, que es el periodo que nos interesa, se han podido distinguir, en razón a los motivos decorativos empleados y la organización de los mismos, diversas series. La loza valenciana azul simple, elaborada durante gran parte del siglo XIV y del siglo XV, distinguiendo dentro de este grupo loza valenciana azul simple varios subgrupos. La loza valenciana azul compleja, que presenta un desarrollo cronológico similar a la serie anterior y posee decoraciones geométricas, y la loza valenciana esquemática, cuya fabricación se documenta desde mediados del siglo XIV hasta finales del medievo, hasta 1500. Presenta motivos muy limpios, elaborados con trazos azules finos sobre un destacado fondo blanco. Este ha sido el muestreo que hemos realizado buscando, por tanto, información acerca del inicio de la producción de cerámica esmaltada decorada en el área valenciana en el siglo XIV. Le paso la palabra a Claudio. He aquí las distintas series que hemos analizado. La loza verde y negro, ven a su izquierda, en la fila superior a la izquierda, la loza valenciana en verde y negro estilo clásico, la loza verde turquesa, la loza verde y dorada, la loza valenciana dorada de estilo malagueño, la loza valenciana dorada de estilo Pula, con los acrónimos que ya señaló y propuso Jaume Coll, la loza valenciana azul de estilo clásico, de estilo esquemático, de estilo geométrico, etcétera.
Et je suis désolé, mais comme je suis italien, l'italien n'est pas la langue officielle du colloque, donc je dois parler français et je m'excuse auprès de la traductrice aussi pour la difficulté de traduire mon mauvais français. Donc, je vais présenter rapidement les résultats qu'on a obtenus par la microscopie optique et électronique des pâtes et des glaçures. Et je ne parlerai pas de la composition chimique, naturellement, comme il y a beaucoup de chercheurs mieux que moi qui ont déjà travaillé beaucoup sur ces sujets. Et je ne parlais pas aussi des résultats de la diffractométrie des rayons X et de la microscopie Raman qui était faite par les géologues de Granada. Donc ici, on montre les 4 images de lames minces de lamina delgada qui sont représentatifs des 4 groupes principaux de pâtes qui ne sont pas bien en directe corrélation avec la typologie. Donc, on peut rencontrer le même type de pâtes dans des typologies différentes. Ce qui va signifier qu'on a utilisé des techniques et des matières premières comparables entre Patern et Manises pour les plusieurs typologies. Ce qu'on peut montrer, en tout cas, c'est qu'il y a des différences parfois évidentes entre les pâtes. Dans le premier groupe, on trouve des fragments anguleux des roches calcaires et même des microfossiles, parfois disparus à cause de la cuisson à température plutôt moyenne ou élevée, et des fragments rares, fragments grains de quartz et de feldspath. Dans l'autre groupe, on trouve une pâte plutôt épurée, avec peu d'inclusion glossière. Un autre groupe de pâtes montre 2 types d'argiles différentes, une plus calcaire et l'autre plus riche en fer et plus riche en inclusion plutôt petite, qui peut-être signifie le mélange mauvais des 2 types d'argiles dans ce cas-là. Et le 4e groupe qui est représenté seulement par un échantillon et qui est très différent parce que la matrice argileuse est très riche en fer, au contraire des autres pâtes, et les inclusions sont plutôt abondantes, plutôt grossières par rapport aux autres, et bien classées, ça veut dire bien sélectionnées, ça veut dire peut-être qu'on a ajouté un dégraissant dans ces cas-là, au contraire peut-être d'autres pâtes comme dans ces cas-là, ou ça aussi. Non. Voilà. Donc, on analysait aussi au microscope optique et électronique les glaçures, les émaux, et on trouve que les émaux, comme dans les cas des pâtes, au mieux encore que dans les cas des pâtes, sont plutôt homogènes. Donc, ils ont des caractéristiques plutôt normales dans tous les cas. L'épaisseur est moyenne bas, parfois irrégulier. Ça, c'est la photo en lame mince et cette image au microscope électronique. Et comme Trinitat a montré pour les autres cas, on a une altération très forte, très souvent dans presque tous les échantillons, et altération en carbonate de plomb. Donc, une autre caractéristique qu'on trouve, c'est que très souvent, l'interface, les minéraux qui se forment entre la pâte céramique et la glaçure sont très évidentes. Ils se forment des feldspaths de plomb et d'autres phases qu'on connaît très bien grâce aux études de Judith et Trinitat. Et parfois, cette zone d'interaction est très altérée aussi. Donc, les inclusions sont normalement plutôt rares ou peu grossières, dans tous les cas. Donc, dans la prochaine... Voilà, on a analysé aussi la composition chimique
de la matrice vitreuse, surtout parce que comme l'altération est très forte, on a décidé d'analyser des petits points, une série de petits points de quelques microns carrés, et en séquence à partir de la base vers la surface. Et après, ici, on présente les données moyennes, les résultats moyens. Donc, ce qu'on peut regarder, c'est que toutes les typologies, sauf un échantillon, ont des compositions chimiques plutôt variables, mais qui se superposent. Donc, on n'a pas en général, sauf pour un élément qu'on va voir après, on a une composition qui se superpose. Donc, on ne peut pas distinguer les typologies différentes à travers la glaçure sur la base, par exemple, de la composition du plomb, du rapport entre plomb et silicium. Et ce sont vous voyez ici, la composition est plutôt ample, entre 27 et 50% de plomb, par exemple. Et on ne présente pas l'aluminium et le calcium. Et vous voyez, la composition des alcalins est plutôt variable, surtout, mais surtout est la pourcentage de potassium. Donc, seulement en pratique, les rapports entre silicium et potassium permet de distinguer trois groupes de glaçures qui sont, on verra après, qui sont bien comparables à la typologie. Donc, les compositions qui sont moins riches en potassium sont les compositions de glaçures verde et négro. Les compositions plus riches en potassium sont les compositions des céramiques de l'Osa Azul. Donc, à propos des colorants et des pigments, on trouve donc c'est ce qu'on sait déjà et qu'on a confirmé par les analyses Raman, par exemple, c'est que le cuivre est normalement très dissu dans le verre, et donc il ne reste pas de traces du pigment originaire dans la glaçure. Au contraire, on trouve très souvent les traces du manganèse, et qui parfois recristallisent. Et on voit très bien la recristallisation du manganèse à partir de la base, comme dans ces cas-là, et où on se forme des nouveaux minéraux, des néoformations, qui sont des dioxydes de manganèse, qui on les trouve parfois, et ici on voit la même image au MEB, et parfois on voit la formation, en revanche, à partir de la surface de la glaçure. Donc ça, c'est ce qui se passe pour les noirs. Pour les bleus, les décors bleus, on trouve régulièrement que les décors bleus sont en corrélation des couches des grains anguleux, des agrégats des grains anguleux, et qui sont très riches en cobalt, et qui sont toujours posés directement en contact avec la pâte céramique, et qui se dissout très peu vers la surface de l'émail. Et donc, on a pu analyser la composition de ces grains de cobalt qui un peu réagissent avec la glaçure, mais pas très souvent, très fortement. Et une caractéristique aussi, c'est que dans les alentours des pigments au cobalt, l'altération est plutôt fréquente. Donc peut-être c'est soit l'effet du cobalt, soit l'effet de quelques matériaux qui est disparu, qui a été posé avec le cobalt dans cette couche-là. Donc, ce qu'on a pu voir aussi, c'est que la composition des grains de cobalt et des éléments chimiques qui se sont diffusés à partir de ces grains de cobalt sont différentes. Et on a un groupe principal qui est composé par presque tous les échantillons bleus, où l'association des éléments avec les cobalt est composée par du fer et du nickel.
sauf un échantillon où on a pu analyser les grains des cobaltes, et un autre échantillon où on analysait seulement la glaçure à côté, et on a vu la présence de nickel associé au cobalt et au fer. Donc il y a deux groupes très différents de matières premières et à partir du pigment des cobaltes. Il faut dire que ça c'est, vous voyez, c'est parmi les groupes riches en potassium, on trouve la même corrélation. Donc ici c'est la glaçure où il y a les pigments, le potassium plutôt élevé associé au nickel dans les pigments, et ça c'est l'échantillon où le potassium est encore plus élevé et on a l'association cobalt avec le zinc. Il faut dire qu'on a analysé très peu d'échantillons provenant de Malaga, étudiés et trouvés ici à Grenade. Et on a vu qu'il y a une bonne corrélation entre la composition de la glaçure, plus ou moins, et surtout dans la technique du cobalt, des grains de cobalt sur la pâte céramique, et la composition des grains sont plutôt similaires entre Malaga et les échantillons de Valence. Voilà. Bien, recapitulando y concluyendo, los resultados que presentamos aquí permiten profundizar en el conocimiento de la técnica y de aspectos cronológicos relacionados con la cerámica, con las producciones mudéjares de Manises y Paterna. Hemos seleccionado muestras de las dos, procedentes de las dos localidades alfareras, en especial en el siglo XIV. Para llegar a estos resultados hemos partido de la organización de las muestras en las diversas series, basándonos en las diversas series decorativas que de hecho poseen ya en principio, a partir de la información arqueológica, poseen ya un cierto valor cronológico, y hemos procedido a la comparación de las lozas de cada tipo procedentes de las dos localidades puestas en estudio. Esto permite afinar resultados y al tiempo ajustarlos de manera más precisa, ya que hemos huido intencionadamente de realizar un muestreo que careciera de precisión en la definición de las características formales, asignando cronología a priori. Interesa más conocer las características de cada grupo para luego realizar comparaciones generales que a partir de agrupaciones más indefinidas y susceptibles de acarrear problemas de mayor imprecisión. Respecto a las pastas, como ha recogido Claudio Capelli, en las agrupaciones de las pastas, tanto de Manises como de Paterna, se aprecia que las producciones de ambos lugares, en función del grupo decorativo, no se diferencian y por lo tanto comparten características, lo que indica que la base técnica, los procesos y las cadenas operativas vigentes en ambas localidades eran similares y eran utilizadas en función del producto a realizar, con elementos que poseen significación tanto técnica como también evolutiva, según la secuencia cronológica conocida de la propia serie. Como consideración general, cabe decir que es difícil encontrar correlaciones muy definidas entre pastas y decoraciones, y las distinciones precisas son todavía difíciles. La mínima variabilidad en las características técnicas y composicionales parece sugerir la presencia en el contexto analizado de manufacturados tipológicamente similares realizados en talleres o incluso periodos diferentes. En relación a los pigmentos, los resultados ratifican lo ya conocido sobre el uso de determinados óxidos metálicos para conseguir los colores de las cubiertas. Óxido de manganeso para el negro o violeta, en función del grado de disolución, óxido de cobre en oxidación para el verde o turquesa, ya que en reducción presenta color rojo, y óxido de cobalto para el azul. Por otra parte, la loza monócroma turquesa, que también hemos analizado, se realiza con el cobre difundido en el vidriado estanífero y con mayor presencia de álcali. En relación con el problema de la decoración con óxidos metálicos bajo o sobre la cubierta vidriada, es conocido el hecho de que en el siglo XIV se encontraba extendida la técnica de la decoración bajo cubierta, hasta ahora identificada en producciones de loza azul de la serie azul simple y azul complejo. La aplicación del azul de cobalto bajo cubierta fue general, dada la alta capacidad de dispersión de este pigmento, que incluso se pintaba sobre la pieza cruda, tal y como señalaron hace algún tiempo Jaime Coll y Pérez Can. Sin embargo, y como novedad, los análisis de lámina delgada han manifestado la extensión de esta técnica a otras series, como la serie verde y manganeso,
en distintos grupos, decorada en verde y manganeso, y nuevamente en los grupos decorados en azul, incluyendo el grupo Pula y la loza dorada y azul y dorada. Por otra parte, la decoración sobre su cubierta es exclusiva, por lo que hemos visto, de la loza con cubierta turquesa, y se hicieron ejemplares de loza decorada, algunas lozas decoradas en verde y negro clásica con esta técnica. Para otras series, como la verde y negra esquemática o la malagueño primitivo, no poseemos todavía información por el momento, por lo que no podemos llegar a conclusiones definitivas. Estos resultados manifiestan que no solo el azul es aplicado bajo cubierta, sino que incluso pigmentos realizados con óxidos de cobre y manganeso siguieron este procedimiento en piezas tanto de Manises como de Paterna, lo que indica que las técnicas son variables y además con la misma similaridad. Otro elemento significativo es la detección de determinados elementos químicos asociados al cobalto, como ya ha señalado Claudio. En el grupo Pula y en algunas piezas de loza azul de estilo complejo. Ambas de Manises. Encontramos cobalto asociado con zinc, típico de los primeros cobaltos usados en el área valenciana, que sin embargo no podemos fechar localmente con anterioridad al segundo tercio del siglo XIV. A pesar de que esta composición es general en piezas que presenta cobalto del siglo XIII en talleres iraníes o sirios. Ha sido muy relevante encontrar elementos relictos del pigmento de cobalto en la base, en contacto con la pasta, finamente molidos que explicitan en general su aplicación bajo cubierta. La asociación del cobalto y el níquel, en algunos grupos, así como de hierro, cobre y manganeso, ya ha sido discutido en otras ocasiones y parece indicar cronologías algo más avanzadas e incluso propias ya del siglo XV. Los análisis parecen evidenciar, por tanto, una fuerte variabilidad en la relación entre componentes aún dentro de las mismas muestras, lo que indica el uso de pigmentos poco homogéneos, sinónimo de escasamente procesados. En el grupo B encontramos ejemplares de Manises y Paterna pertenecientes a diversas series, lo que indica homogeneidad entre ambos centros que comparten técnicas y saberes comunes en la elaboración de las decoraciones cerámicas con cobalto en momentos avanzados que podemos situar entre finales del siglo XIV e inicios del XV. En relación a las cubiertas, los revestimientos, esmalte pacificado con casiterita, son todos muy similares entre ellos en relación con las características texturales, independientemente de la tipología de las decoraciones. Un aspecto significativo, ya también señalado, es la variación del contenido entre potasio y su relación con silicio, que permite distinguir tres grupos. El primero es significativo que todos los componentes de toda esta serie, todos son lozas decoradas en verde y negro o turquesa, fechables principalmente en la primera mitad del siglo XIV. El segundo grupo, en donde destaca que todos sus componentes son loza azul y dorada de la segunda mitad del siglo XIV. Y el tercero, que posee un solo individuo de loza azul y dorada, fechado en la segunda mitad del XIV, que presenta varios en su composición. Las correlaciones entre elementos guardan relación con los grupos decorativos, como se ha visto, más que con las zonas de procedencia o la posible cronología, lo que indicaría un cierto conservadurismo técnico en la fabricación de las cubiertas de cada especialidad decorativa, independientemente de la localidad de procedencia. La conclusión general es que se observa entre Manises y Paterna pautas de elaboración y procesado del material, desde las pastas a los vidriados, que probablemente son utilizadas al mismo tiempo y en ambos lugares, ya que proceden de una misma tradición técnica y de un mismo origen. Solo algunos conjuntos muy específicos y en general asociados al cobalto zinc, parecen sugerir una cierta primacía cronológica de Manises que luego se uniformizará por extensión a Paterna, aunque ello precisaría, por el momento, de un estudio mucho más detallado de algunas series concretas. El conjunto aquí estudiado, por tanto, ofrece una visión centrada principalmente en el siglo XIV o inicios del XV. Cabría profundizar en proyectos similares que partieran de conjuntos bien ubicados estratigráficamente para ver posibles diferencias en secuencias verticales, así como ampliar la serie a conjuntos del siglo XV para definir mejor sus características decorativas. Respecto a cronologías precedentes, debemos señalar, como ya ha indicado Claudio Capelli, algunas muestras realizadas en cerámica nazarí decorada con cobalto, en donde se observan efectivamente una técnica similar en su aplicación y una combinación o una composición muy parecida, que parece indicarnos una vinculación entre esta producción malagueña y la producción valenciana de principios del siglo XIV. Y nada más, muchas gracias.
thank you. Donc, je voudrais, juste pour commencer la table ronde en avance, en parlant des différences de la production des Valences avec les autres productions de Losa Dorada et d'autres céramiques similaires des autres parties de la Méditerranée. Donc, même s'il y a des différences entre les pâtes des Valences, on trouve que le groupe des Valences est bien différent d'autres productions, même de l'Andalous et de l'Égypte, de la Tunisie qu'on vient de découvrir récemment. Donc en Égypte, on trouve des pâtes très riches en matériaux volcaniques, avec pyroxène, etc. En Tunisie, les pâtes sont riches de quartz éolien. Dans le sud de l'Espagne, toutes les parties métamorphiques sont bien distinguables, mais à propos des caractéristiques typiques des pâtes de Malaga, je voudrais spécifier à Claire que même s'il y a des schistes métamorphiques à Almeria, à Grenade et à Malaga, la pâte de Malaga est bien spécifique et bien reconnaissable. Donc, à part les schistes qui sont par ailleurs bien différents des autres, par exemple, de Grenade, les schistes de Malaga sont des schistes que je pense qu'en espagnol on parle de pizarras, plus ou moins, et qui sont composés de presque seulement des micas très fins. Et à Grenade, par exemple, il y a des quartz micaschistes qui sont plutôt caractéristiques. Et associés à ces inclusions des Malaga, qui sont bien visibles à l'œil nu, ce sont des inclusions plutôt sombres, rouges, bruns, allongées. Et Claire, tu as montré plusieurs pâtes qui ont ces caractéristiques-là, qui sont bien visibles même à l'œil nu. Mais associé aux foraminifères, bien sûr, il y a aussi d'autres composantes qui c'est toute l'association de ce type de roches et de fossiles qui sont caractéristiques des pâtes de Malaga. Et on peut dire que même si on n'a pas analysé des déchets des rebuts de cuisson, mais on a les rebuts de cuisson et la production d'époque romaine, des amphores romains, qui ont exactement la même pâte. Donc, on peut dire que l'association des pizarras, des roches, il y a des roches volcaniques basiques, plus ou moins volcaniques, associées à un pourcentage très rare, mais sont toujours associées aux schistes, micaschistes, etc. Et les microfossiles, les foraminifères, permettent d'arriver à la détermination des pâtes spécifiques des Malaga par rapport aux autres pâtes. Et, excusez-moi.